Hola alumnos de LEAR, bienvenidos a esta clase de química. Esta vez discutiremos sobre el comportamiento de ácidos y bases. Comencemos. Autoionización del agua. Bueno, pues resulta que el agua tiene una conducta, un comportamiento anfótero. ¿Qué quiere decir esto? Que se establece que el agua es capaz de autoionizarse, actuando como un ácido y base. Así, una molécula de agua puede donar un protón a otra molécula de agua, proceso conocido como autoionización o autodisociación del agua, según la ecuación química que viene en este esquema. Aquí podemos observar cómo dos moléculas de agua reaccionan entre sí conformando una molécula de hidronio, un agua hiperhidratada, y un grupo OH. Los dos en fase acuosa, perdón. Ahora, si tenemos una base de un lado de los reactantes, el producto sería un ácido conjugado, en este caso, como se denomina el hidronio. Quiere decir con esto que tanto las dos porciones, las dos moléculas de agua en el reactante, podrían formar o comportarse como una base y un ácido, formando ácidos y bases conjugadas. Ahora, si vemos como la organización de Lewis lo predice, podemos ver cómo el oxígeno puede unirse al hidrógeno de la otra molécula de agua, un oxígeno de la primera molécula a la segunda, formando un ácido conjugado de 3 grupos de hidrógeno, de 3 átomos de hidrógeno, más una base conjugada que lógicamente sería el oxígeno junto con el protón. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente el ser o la característica de ser anfótera le permite a comportarse el agua como una base o como un ácido según el caso y la reacción en la que se encuentre. Seguimos. Hablemos sobre la constante de equilibrio. Como la constante de equilibrio, en este caso KEQ, se refiere exclusivamente a la autoionización del agua, se emplea el símbolo KW, el W es por agua en inglés, water, correspondiente a la constante del producto iónico del agua, lógicamente, como veníamos conversando. En este caso, las concentraciones de los iones H positivo y OH negativo se expresan en la unidad de molaridad mol por litro, y cuyo valor a 25 grados centígrados es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, tenemos la disociación del agua, liberando un protón de H positivo y un OH negativo, teniendo entonces que la ecuación K de EQ sería el resultado o el producto, la multiplicación del producto entre el reactante. Si bien vemos el protón H y el grupo OH multiplicando en el numerador de esta división y la molécula de agua abajo, o también expresada como KEQ igual a la concentración de hidronio, que se comporta en este caso como el protón de agua, y al OH negativo entre el agua. Entonces tenemos en este caso que para la constante del agua, la multiplicación de los protones y los grupos OH sería de 1 por 10 a la menos 14. Ahora, el pH. ¿Qué es el pH? El pH constituye la concentración de protones de hidrógeno. Ok, esta concentración está expresada en moles por litro. Entonces, los iones de hidrógeno sin unidades de molaridad o en su defecto divididas por un mol por litro, operación que permite eliminar la unidad de la concentración de los iones de hidrógeno, se podría presentar como pH igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Ahora, en este caso, se muestra en esta tabla, en este esquema, cómo varía la concentración de protones respecto al pH. Tenemos que los pH que van entre 0 a 7 son pH ácidos y los pH que van desde 7 a 14 los pH básicos. A medida que, por ejemplo, tanto el ácido como las bases se acercan a su valor máximo, estos se convierten en más fuertes o, al contrario, serían más débiles. Cuestión que explicaremos posteriormente, claro. Seguimos.
tenemos que existe una relación entre la concentración de protones y la concentración de grupos OH. Esta depende de la constante del agua que explicamos anteriormente, Kw. Esta misma relación se puede establecer en función del pH, obteniéndose que pKw es igual a pH más el pOH siendo igual a 14. Si interpretamos bien esta fórmula, tenemos que tanto el pKw es igual al pH más pOH siendo igual a 14, podríamos decir que el pH más el pOH es igual a 14. Indicadores ácidos y bases. Muchas sustancias presentan diferentes colores según sea el pH de la disolución en la que se encuentran. Un indicador clásico utilizado en química en disoluciones es la fenolftaleína, que en medios ácidos es incolora y en medios básicos fucsia. Si quieren, pueden hacer un intento de experimento en casa, triturando betarraga, extrayéndole el jugo colorado y impregnar papel de algodón en ella, esperar que seque e intentar con diferentes detergentes, ácidos o básicos, a ver cómo se comporta, si hay un cambio de coloración o no. Ahora, sigamos hablando de los indicadores. Los indicadores en su mayoría son sustancias ácidas o bases orgánicas pero débiles. Aquí tenemos una ecuación general donde podría explicar. Si tenemos un ácido, H en este caso HLN, y lo hidratamos o lo sumergimos en agua, este nos reaccionaría con un protón LN y una molécula de hidrógeno. Aquí en este caso, como le expliqué, el LN el indicador tipo básico o ácido débil. Y en esta constante de equilibrio está expresada como Ka siendo del ácido y Kb siendo de la base. Ahora, volvamos. Ka igual a la concentración de moléculas de hidrógeno multiplicado por la concentración de nuestro grupo LN que está asociado al átomo de hidrógeno en la parte de los reactantes, dividido entre la concentración de el HLN, que tenemos en sí, que resulta de la división de el resultado de los productos, de la concentración multiplicada de los productos, entre la concentración del ácido que se va a disociar. Fuerza relativa de ácidos y bases. Existen ácidos que son mejores donadores de protones que otros. El ácido clorhídrico, por ejemplo, es mejor donador que el ácido cítrico. El ácido cítrico está contenido, por ejemplo, en frutas cítricas como el limón, la naranja, entre otras. De la misma manera, algunas bases son mejores receptores de protones que otras, lo que describe la fuerza relativa de ácidos y bases. Quiere decir que no todos son tan fuertes y no todos son tan débiles. Ácidos fuertes son aquellos que transfieren totalmente sus protones al agua y no quedan moléculas sin disociar en disolución. Óigase bien, no quedan moléculas sin disociarse. Entre los más comunes se encuentran los ácidos monopróticos. Se llaman monopróticos porque tienen un solo protón. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, yodhídrico, nítrico, perclórico y sulfúrico. Ahora, ácidos débiles. Se disocian solo parcialmente en disolución acuosa y por tanto existen como una mezcla del ácido en la que una parte se encuentra como especie molecular y la otra como especie disociada. Entre los más comunes está el ácido acético. Bases fuertes. Las bases fuertes se disocian completamente, liberando sus iones OH. Considerando la teoría de Lewis, estas especies son aquellas que tienen un átomo que cede, cuya densidad electrónica se deforma difícilmente, o en este caso polariza. Debido a esto, por lo general, el átomo dador es de pequeño tamaño y bastante electronegativo, como por ejemplo las especies que se ven descritas en el esquema. Seguimos. Bases débiles. Estas son especies que aceptan parcialmente los protones disponibles en la disolución o los extraen desde el agua.
con lo cual se forman el ácido conjugado y los iones OH. Considerando la teoría de Lewis, las bases débiles, en cambio, son aquellas sustancias que poseen un átomo dador cuya densidad electrónica se deforma fácilmente, es decir, poseen un átomo dador capaz de ceder, pues. Dichos átomos suelen ser menos electronegativos y de mayor tamaño que las bases fuertes, por ejemplo, las especies que están descritas a continuación. Considerando que un ácido forma una base conjugada y una base un ácido conjugado, la capacidad de donar o aceptar protones que tienen una sustancia indica la facilidad o dificultad de su especie conjugada de recibir o liberar el protón. Así, mientras más fácil una sustancia cede un protón, con mayor dificultad aceptaría uno en su base conjugada. Equilibrio iónico de ácidos y bases. Un criterio teórico para distinguir la fuerza de un ácido es su constante de acidez, como la que observamos en 3 láminas aproximadamente anteriores. Esta expresión relaciona la concentración de los reactantes con la de los productos y corresponde a la constante de equilibrio de una especie ácida. Como aquí vemos, Ka es igual a la concentración de productos partido entre la concentración de reactantes. Ahora, si el valor de Ka es mayor a 1, se indica que el ácido es fuerte y estará disociado en su totalidad, pues la concentración de los productos es mayor que la de los reactantes. Por lo contrario, si el Ka es menor a 1, el ácido es débil y estará solo parcialmente disociado. No el 100%, es decir, que la concentración de los productos es menor que la de los reactantes. Ahora, en este esquema se ve que un ácido fuerte produce una base débil conjugada y una base fuerte produce un ácido débil conjugado. Estructuralmente ocurre así. Ahora, en esta reacción observamos el comportamiento del ácido acético en agua. Deténganse un momento a pensar y observen que al final el ácido acético, si bien es cierto está liberando un protón, no libera el total de sus protones. Ya por aquí tenemos una señal de que se puede estar tratando de una molécula que no cede en su totalidad los protones, por lo tanto sospecharíamos que es un ácido débil. Ahora, si aplicamos la fórmula de la constante de Ka, dividiendo los productos entre el reactante, como habíamos explicado anteriormente, nos da la constante 1.8 por 10 a la menos 5. Claro, para esto ya existen tablas con estas constantes como la que se explica a continuación, donde tenemos el ácido bromhídrico, el perclórico, el clorhídrico y al final el acético. Observen bien. Seguimos. Porcentaje de ionización. Tenemos que cuanto más fuerte es un ácido, mayor será su porcentaje de ionización, donde la concentración de protones es la concentración en el equilibrio, y la concentración de los protones HA corresponde a la concentración inicial del ácido. Ahora, tenemos que porcentaje de ionización es igual a la concentración de protones entre la concentración inicial del ácido multiplicado por 100. Por ejemplo, si este elemento de concentración 0.05 molar tiene un pH de 2.2, ¿es un ácido fuerte o débil? Bueno, vamos a la fórmula de pH, que es menos logaritmo de la concentración de protones, y si despejamos, tendríamos que la concentración de protones es igual a 10 elevado a la menos pH. En este caso sustituiríamos solamente numérico, o sea, el valor numérico, y tendríamos 0.006. Como no tenemos el valor de Ka, que es la constante, podemos emplear los datos entregados para determinar el porcentaje de ionización. De esta manera determinaríamos el valor de la concentración de protones. Entonces tenemos, ya después de tener este resultado, que el porcentaje de ionización es igual a 0.006, que es el resultado de la concentración de protones dividido entre la concentración dada anteriormente, que es 0.05 molar, que da por igual 12, como resultado 12. Si bien es cierto, podríamos decir que se está hablando de un
de un ácido, en este caso débil, porque la concentración no llega al 100%, está muy distante de 100%, forma menos del 20% de acidez en este caso. Seguimos. Conversemos ahora sobre la hidrólisis. Esto es un paso muy sencillo. La hidrólisis es una reacción química que se produce cuando algunos iones reaccionan con el agua y generan iones, en este caso H en estado acuoso u OH. Aniones son las especies negativas y se pueden considerar como la base conjugada de un ácido, y para estimar su fuerza es necesario agregar un protón en su fórmula. Los cationes, por otro lado, con carga positiva, poliatómicos, contienen uno o más protones. Se consideran como ácidos conjugados o bases débiles. En síntesis, tenemos que un anión es la base conjugada de un ácido fuerte y no influye en el pH de una disolución. Por otro lado, un anión que es la base conjugada de un ácido débil aumenta el pH. Un catión, por ejemplo, que es el ácido conjugado de una base débil, disminuye el pH, con excepción de los iones del grupo 1 y 2, que son los iones metálicos que disminuyen el pH. Ahora, cuando una disolución contiene la base conjugada de un ácido débil y además el ácido conjugado de una base débil, el ion con la constante de disociación más grande tendrá la mayor influencia en el pH. Ahora conversemos sobre neutralización. Al reaccionar un ácido y una base se produce una neutralización. En general, es posible constatar la formación de una sal y de agua según el mecanismo general. Ácido más base igual a sal más agua. Con este ejemplo vemos cómo el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio pueden formar cloruro de sodio, que es la sal común, más agua. ¿Cómo? Pues simple. El hidrógeno que se disocia en el agua forma parte del grupo OH asociándose formando agua, mientras que el ion de sodio se junta al de cloro. El punto de neutralización supone que la cantidad de moles de iones H y OH se igualan, alcanzando un pH neutro. Queremos decir entonces con esto que N sub H positivo es igual a N sub OH negativo. Teniendo que la concentración es el resultado de los moles por el volumen, podríamos obtener que la concentración de un ácido en medio de una reacción de neutralización será igual a la concentración de la base. Claro, tomando en cuenta que forma como producto agua y sal. Y bueno, alumnos, con esto nos despedimos. Hasta la próxima clase.